Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo, yo soy el teacher Cristian y bueno, hoy vamos a dar inicio a un tema nuevo. Ya dejamos atrás la multiplicación y vamos a dar inicio a lo que tiene que ver con una de las operaciones, otra de las operaciones matemáticas básicas, como lo es la división. Así que para empezar con la división, hoy quiero que conozcamos acerca de los criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Bueno, son reglas que nos permiten saber si un número se puede dividir por otro sin hacer una división. Teacher, ¿cómo así? No entiendo. Bueno, nosotros tendemos a creer que cuando decimos división, hablamos de la palabra división, tenemos que hacer una división. Entonces decimos, bueno, ¿cómo sé si el 60 se puede dividir en 4? Entonces, pues nos imaginamos que tenemos que escribir el 60 y hacer todo el proceso. Un número que multipliquemos por 4 y se acerca al 6, pues está el 1. 1 por 4, 4 a 6, 2. Bajamos el 0 y 5 por 4, 20 a 20, 0. Entonces, sí se puede dividir. Correcto, sí se puede dividir. Pero los criterios de divisibilidad lo que nos dicen es que podemos calcular si un número se puede dividir por otro. No necesariamente nos dice que vamos a encontrar el resultado fácil, no, simplemente que si se puede dividir. Ya si sabemos con el criterio de divisibilidad que sí se puede dividir, pues procedemos a hacer la división. Hay diferentes números de acuerdo al criterio de divisibilidad y hoy vamos a ver los criterios de los números que se dividen por 2 y se dividen por 3. Para empezar entonces, el criterio de divisibilidad por 2 nos dice que un número se puede dividir por 2 si termina en 0 o termina en un número par. Teacher, ¿cómo así? Bueno, muy fácil. Un número se puede dividir por 2. Fácilmente podemos saber si termina en 0. Por ejemplo, el 10 se puede dividir por 2 porque, como lo dice acá el criterio, termina en 0. Y el 68 también lo podemos dividir por 2 porque, como lo dice el criterio, termina en par. Entonces, cualquier número terminado en 0 o terminado en número par, lo podemos dividir por 2. Esa es muy fácil. Muy bien. Espero que la hayan comprendido muy fácil. Ahora, criterios de divisibilidad para números que se pueden dividir por 3. Para eso, el criterio nos dice lo siguiente: la suma de sus cifras son múltiplos de 3. Muy bien, ¿cómo así? Que la suma de sus cifras son múltiplos de 3. Bueno, lo que tenemos que hacer para saber si un número se puede dividir por 3 es lo siguiente. Supongamos, vamos a buscar el 66. Entonces, 66. Muy bien. Nosotros queremos saber si el 66 se puede dividir por 3. Entonces, el criterio que nos dice que la suma de sus cifras, o sea, la suma del 6 más el 6, debe ser un múltiplo de 3. Entonces, hacemos lo siguiente. 6 más 6 es igual a 12. Y 12 es un múltiplo de 3 porque ¿qué número multiplicamos por 3 para que nos dé 12? Correcto. 3 por 4 igual 12. Entonces, como vemos, 66 es un número que se puede dividir por 3 porque si sumamos sus cifras, el 6 más el 6 nos da 12 y 3 por 4 es 12. O sea, sí es un múltiplo. La suma de sus cifras es un múltiplo. Ahora, veamos otro número. Para otro ejemplo, supongamos que tenemos el 41. Entonces nos dice que si queremos saber si se divide por 3, simplemente sumamos sus cifras, en este caso 4 más 1 es igual a
5. Muy bien. Ahora, ¿hay algún número que multipliquemos por 3 y nos dé 5? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? No, ¿cierto que no? Por tal motivo, entonces, acá podemos darnos cuenta que el 41 no es un número divisible por 3. De esta manera, entonces, los criterios de divisibilidad nos pueden ayudar a calcular, a saber qué números se pueden dividir por otro número. Son muchos más números, pero por hoy quiero que comprendamos el ejercicio con estos dos números. Con los números divisibles por 2, recordemos que sabemos que un número se puede dividir por 2 cuando termina en 0 o en número par, 0 o número par. Y los números con divisibilidad por 3, decimos que el criterio nos dice que la suma de sus cifras son múltiplos de 3. Acá, como vemos el ejemplo 66, sumamos sus cifras, 6 más 6 es 12. ¿Y cómo sabemos que es un múltiplo? Porque multiplicamos el 3 por otro número y nos da 12. 3 por 4, 12. Por tal motivo, este es un número que se puede dividir por 3. Otro ejemplo, el 41, 4 más 1 nos da 5, y si buscamos un número que multipliquemos por 3, no nos va a dar 5. De esa manera sabemos que el 41 entonces no es un número divisible por 3. Esto es lo que teníamos preparado para la clase de hoy. Espero que sea de su agrado y que sea de su comprensión.